participación de la asambleísta María Cristina López. Es nuestra responsabilidad y debemos construir democracias fuertes, siempre focalizando en el cuidado del bolsillo de los que más necesitan y de todos los ciudadanos ecuatorianos. Principal preocupación de nuestro movimiento Suma. Hemos sido ampliamente propositivos en cuanto a proporcionar observaciones y alternativas al texto en el presente proyecto económico. Es positivo que se haya acogido la propuesta que tiene que ver con los camiones de hasta 3.5 toneladas formalmente exentos del pago del ICE. Sin embargo, es necesario se recojan y se tomen en cuenta otras observaciones al proyecto de ley, que de la lectura del borrador del informe para primer debate no han sido acogidas por la Comisión de Régimen Económico y justamente para ello es este debate. Paso entonces a brevemente puntualizar 7 observaciones que hemos hecho a la Comisión. En cuanto al impuesto a la renta, el número 1 es la reducción del 10% del impuesto a la renta en relación al ejercicio fiscal del 2019. Es necesario que se incluya entre los beneficiados de la reducción del 10% del impuesto a la renta a las provincias de Manabí y Esmeraldas. Las paralizaciones de este mes de octubre han afectado también a estas provincias, con el agravante de que estas provincias específicamente no han podido todavía reactivarse económicamente después del terremoto del año 2016. Y la petición específica es de incluir en la disposición transitoria cuarta a las provincias de Manabí y Esmeraldas para que se beneficien de la reducción del 10% del impuesto a la renta a pagar del ejercicio fiscal 2019. Luego, en el sector turístico, agrícola y pesquero, tenemos 2 observaciones. La número 2 es la exoneración del IVA para el turismo a nivel nacional. El sector turístico debe formalmente recibir como política pública todos los incentivos posibles en el ámbito tributario y con ello generar un adecuado entorno de negocios, para que el turismo alcance el peso que debe tener en la economía, como ya sucede en otros países de América Latina como Perú y Colombia. Y la petición es que se cree la exoneración del pago del impuesto al valor agregado para turistas que visitan al Ecuador. Toda persona natural o jurídica que visite el Ecuador en calidad de turista y realice consumos por concepto de hospedaje en hoteles, dicho consumo será gravado con tarifa 0 en relación al impuesto del valor agregado, siendo el medio de verificación el pasaporte o cualquier documento de viaje legalmente establecido. El tercer punto es la devolución del IVA para proyectos de turismo en las provincias de Manabí y Esmeraldas. El turismo, así como las actividades de agricultura y pesca, deben ser aquellas que el Estado debe buscar su reactivación efectiva y eficaz. Es por ello necesario crear los mecanismos tributarios que permitan su desarrollo y así generar empleo en las provincias afectadas por el terremoto. En lo que tiene que ver con el copago, el punto número 4, es la figura del copago. Fue un pago injusto que se obligó a los damnificados del terremoto del 16 de abril del 2016. Finalmente se elimina. Sin embargo, es necesario que se reconozca la situación precaria económica en la que todavía están los ciudadanos afectados por el terremoto. Y la petición es incluir, posterior al segundo párrafo del artículo 3 del proyecto de ley, lo siguiente. Así también a los antes mencionados damnificados se les condonará las deudas que por consumo de energía eléctrica se hayan generado en sus viviendas. Esto es porque a los que recibieron las viviendas se les impuso también las cocinas de inducción y las tarifas de consumo eléctrico se elevaron terriblemente y ahora no pueden pagar esas facturas. El impacto económico es mínimo, pero el impacto social tiene realmente una importancia. En lo que tiene que ver con el impuesto del consumo especial,
El punto número 5, el impuesto de consumo especial. El proyecto de ley tiene entre sus postulados el imponer a nuevos sectores y actividades económicas el impuesto de consumo especial. Sin embargo, aquello preocupa por el impacto en las economías familiares. Se reflejaría, por ejemplo, en el tema de los planes de datos de la telefonía móvil, que en muchos casos, siendo ya una herramienta de trabajo, el teléfono, termine con costos finales para las familias superiores a los que hoy ya son cobrados. El punto número 6 tiene que ver con el sector transporte y es la remisión de pago de intereses por mora y costas judiciales en operaciones de crédito para los sectores agrícola, pecuario y pesquero. El presente proyecto de ley, de forma acertada, genera la figura de la remisión de pago de intereses por mora y costas judiciales de varios sectores. Sin embargo, es necesario que se incluya formalmente al sector transporte, por ser un elemento fundamental dentro del encadenamiento productivo. La petición entonces es incluir en el artículo 4 del proyecto de ley al sector transporte. En el título del artículo agrícola pedimos que se incluya la palabra transporte. Finalmente, en el punto número 7, es necesario reconocer en este pleno que sí se acogió nuestra propuesta de que los camiones de hasta 3.5 toneladas formalmente estén exentos del pago del ICE. ¿Cómo se hizo esto? Se incluyó en el artículo 26, que sustituye el artículo 77, excepciones, numeral 10, después de la palabra furgonetas, la palabra camiones. Muchas gracias, señor presidente.